Listo. Perfecto. Pues buenas tardes. Mi nombre es Carlos Ángel Hernández Belmont. Soy residente de tercer año de Servicio de Medicina Interna en el Hospital Central Sur de Alta Especialidad. Y me invitaron a dar la clase de neumonía, lo que sería las claves o los puntos más importantes que se tienen que recordar para el examen nacional de residencias médicas. Cabe destacar que si leemos el tema de neumonía, vamos a ver que es un tema bastante largo. Y pues creo que de todas las veces que hice el examen, siempre hay una pregunta de neumonía, por lo menos 3 preguntas de neumonía, y son casos seriados. Solamente que generalmente lo que les van a preguntar van a ser cosas de médico general, no cosas a nivel especialidad. Entonces creo que vale la pena principalmente aprender lo básico antes de irnos a todo lo complicado, ya que pues para el ENAR hay que aprenderse miles de temas y es imposible saberlo todo. Como tal, la definición del proceso neumónico es la inflamación del parénquima pulmonar debida a cualquier agente infeccioso. Aquí pongo 2 imágenes, el niño y el adulto. Si por alguna razón les ponen un caso de un niño y ustedes sospechan que es un proceso neumónico, hay que recordar que en los niños la principal causa de neumonía siempre va a ser la viral. Por lo menos en los niños, la principal causa de neumonía siempre va a ser la viral. A diferencia de los adultos, donde la principal causa de neumonía van a ser las bacterianas. No obstante, en este caso de la pandemia, tengan en cuenta que para poder hacer el diagnóstico de una neumonía por COVID, aunque actualmente dicen todo lo que crepita o desatura es COVID, pues tiene que cumplir la definición operativa. En este caso, vamos a hablar de la neumonía en el contexto de que no existía el COVID, para poder decir que entonces la principal causa pues es bacteriana. De ahí vamos a decir que en los adultos va a ser posteriormente la principal causa viral, como podría ser anteriormente el COVID, les repito, lo que sería la neumonía por influenza o algún otro agente atípico, y otros pueden ser ya como hongos, por ejemplo, o parásitos. Y en los niños se va a invertir, es principalmente la viral, posteriormente la bacteriana y después otros. Inclusive en los niños hay una causa que es muy común que tiende a ser algo que se conoce como el síndrome de Mendelssohn. El síndrome de Mendelssohn es nada más que una neumonía por broncoaspiración o neumonitis química. Esto principalmente pues se va a dar en los niños. ¿Por qué es importante? En general, la neumonía, menos de la mitad son realmente diagnosticados en la consulta externa. Sobre todo, me tocó ver como cuando trabajaba como médico general, que muchos pacientes llegaban con el diagnóstico de una infección de vías respiratorias alta, cuando realmente llegaban desaturando y con datos francos de neumonía. Su incidencia anual es relativamente alta, va desde el 1.6 hasta 13.4 por cada 1000 personas que existen. Y pues es principalmente la mayor causa de muerte de origen infeccioso. Los ingresos hospitalarios representa prácticamente el 40-60%. La unidad de terapia intensiva son el 5% de los ingresos. Y de aquellas personas que entran a terapia intensiva va a incluir pues una alta mortalidad. Entre las personas del 40, entre 40 y 60 años va a tener una mortalidad del 11%, y en aquellos mayores de 65 años va a tener una mortalidad del 65%. Entonces, ¿a quiénes tenemos que conocer? Principalmente, el principal agente causal, esta siempre es pregunta de NAR, es el Streptococcus pneumoniae. Les van a poner un caso clínico, les van a decir, el agente etiológico principal que condiciona esta patología en el paciente pues va a ser Streptococcus pneumoniae. Pero podemos pensar que como segunda y tercera causa va a estar el Haemophilus influenzae o Staphylococcus aureus. Recuerden que para poder hacer el diagnóstico de una neumonía hay que conocer el contexto clínico, ya que existen otros agentes, como el Staphylococcus aureus, Coxiella burnetii, Listeria pneumófila, Histoplasma capsulatum, Klebsiella, Pseudomonas o infecciones virales. Vamos a poner algunos ejemplos aquí. Un paciente con alteraciones estructurales a nivel pulmonar, como aquellos pacientes con fibrosis quística, y estos, recordemos que tienden a presentar muchos procesos infecciosos, neumonías.
el agente principal en pacientes con fibrosis quística va a ser la Pseudomonas aeruginosa. Esto se da principalmente en aquellos pacientes que tienen alteraciones estructurales de los pulmones y también se dan en aquellas personas que tienen bastantes bronquiectasias. O, por ejemplo, en aquellas personas que son alcohólicas y que podemos verlas con un proceso neumónico de aquellas que encontramos en la calle, un paciente de 60 años, alcohólico, lo encuentran tirado, llega con desaturando y lo encuentran con una neumonía, pues una de las principales causas tiende a ser la Klebsiella pneumoniae, ya que esta bacteria va a infectar principalmente porque estos pacientes vomitan, se broncoaspiran y pues bueno, van a infectarlos principalmente. En el caso de Histoplasma capsulatum, pues ya saben, aquellas personas que pueden tener, por ejemplo, VIH, y pues en pacientes como con Coxiella burnetii, aquellos que han estado en contacto con algún paciente, con animales de granja, o en Listeria neumófila, en aquellas personas que hayan viajado a puertos o que hayan estado en contacto con refrigeradores o algunas zonas de refrigeración. Entonces, hay que recordar que para poder hacer el diagnóstico de neumonía, siempre hay que conocer el contexto clínico del paciente y entonces vamos a poder dar una terapia más o menos dirigida. Respecto a la fisiopatología de la neumonía, no hay que complicarnos bastante. Va a haber un proceso de infección. Esta infección va a causar una afección homogénea, sobre todo en el adulto. Va a haber un aumento de la producción de moco. Esto va a condicionar que por haber un aumento de la producción de moco, va a tapar los alvéolos. Esto va a condicionar una disminución de la difusión de oxígeno. Por lo tanto, va a haber una obstrucción de la luz, ya sea del alvéolo hasta de los bronquios. Va a condicionar una disminución de la saturación y finalmente va a haber un cortocircuito pulmonar, un shunt pulmonar que se va a conocer como aquellas zonas pulmonares que no están bien buena función la ventilación perfusión. Entonces, ¿esto qué nos va a condicionar? Una insuficiencia respiratoria. Aquí vemos un ejemplo de los alvéolos. Aquí podemos ver unos espacios que se van a poder ver que entre los alvéolos se van a comunicar. Estos alvéolos se van a llenar de moco y finalmente pues van a hacer que se vayan difundiendo la infección. Y esa es la razón por la cual la principal causa de las neumonías en adultos van a causar consolidaciones. No obstante, en los niños hay dos conductos que no están bien cerrados. Son los conductos de Kohn y los conductos de Lambert. Estos dos conductos van a condicionar que la neumonía no nada más se centre en un espacio o en una consolidación, sino que se pueda difuminar un poco más. Por eso generalmente vamos a ver lo que serían los broncogramas aéreos más en niños que en los adultos. Sin embargo, en los adultos también se va a poder observar esto. Y entonces, un foco neumónico te puede condicionar, uno, una lesión tisular. Esta lesión tisular va a causar liberación de sustancias inflamatorias y nos va a condicionar fiebre, inflamación pulmonar, liberación de citocinas y que finalmente va a condicionar su mal estado general e irritabilidad, sobre todo en los niños. Va a haber un shunt pulmonar, como les había dicho, y pues al estar hipoperfundidas algunas zonas del pulmón, va a intentar hacer unas compensaciones, entre ellas taquicardia, taquipnea, hiperpnea, y puede haber algo que se llama una vasodilatación reactiva en los procesos de obstrucción. De hecho, la vasodilatación reactiva y la hiperpnea es muy común en la fisiopatología del COVID. Esto va a condicionar que, pues, la hiperpnea, como ya saben, a diferencia de la taquipnea, es que meten más aire y no se refiere como tal a la frecuencia de las respiraciones. Entonces, el pulmón va a intentar liberarse y esto es lo que nos va a condicionar la tos, la expectoración y pues al no lograrlo va a haber presencia de la cianosis. Entonces, este shunt pulmonar va a causar una hipoxia generalizada, va a haber un incremento del metabolismo basal. Esto principalmente va a causar primero una alcalosis respiratoria, porque si bien no va a haber alteraciones a nivel, o sea, no va a estar bien perfundido, va a haber, o sea, el oxígeno no va a poder entrar como tal, la curva de oxígeno no va a poder entrar como tal a los alvéolos, pero al estar taquipneico,
el CO2 va a difundir de manera libre, por lo tanto lo vamos a poder sacar sin ningún problema. Pero una vez que este proceso de hipoxia generalizada se complica más, el paciente puede terminar en un shock séptico y finalmente en una acidosis. Una vez que nosotros tenemos un paciente con acidosis, hablamos de un proceso que va a tener un proceso ya muy severo y pues obviamente estos pacientes ya prácticamente están en las últimas, van a terminar en una insuficiencia respiratoria grave y finalmente la muerte del paciente. Entonces, entendiendo en general cuál es el proceso de infección de una neumonía en los pacientes que vamos a tener, lo importante es llegar al diagnóstico, que es lo que nos va a importar en el ELENAR. Principalmente, tenemos que determinar si es una neumonía típica o una neumonía atípica. La neumonía típica pasa principalmente por Streptococcus pneumoniae. Entonces, si tenemos a un paciente que los que están en rojo van a ser los que nos van a llamar principalmente la atención. Van a tener signos respiratorios, va a tener una tos productiva, una fiebre alta, de inicio rápido, vamos a hablar, y que obviamente va a tener una consolidación y va a tener sus estertores. Este paciente va a tener probablemente neumonía. Obviamente en el ENARM siempre les van a poner una placa o les van a decir, en la radiografía se encuentra un proceso de consolidación. Bueno, tiene características típicas. Lo más seguro es que el agente causal sea Streptococcus pneumoniae. Pero les van a poner otros síntomas que los van a distraer un poco, que también se presentan, como los escalofríos, como los vómitos, como la cefalea, como el mal estado general, puede presentar dolor pleurítico y las convulsiones en aquellos pacientes que ya tienen una hipoxemia severa. Pero, pues, el agente principal pues, va a ser principalmente la fiebre, la tos productiva y los signos respiratorios y la evolución rápida. A diferencia, la neumonía atípica se va a presentar principalmente en ancianos o en aquellas personas inmunodeprimidas o que se presente por un agente atípico. En los ancianos, ¿qué es lo principal que van a ver? Entre las veces que llegase el ENARM yo, siempre van a poner un caso, o bueno, de las 3 veces que lo hice, 2 veces pusieron un caso de un anciano de unos 79 años, 80 años, que llega con síntomas respiratorios, pero que, bueno, que los síntomas respiratorios son leves y lo principal que van a encontrar va a ser la confusión del paciente. Entonces, en los ancianos lo principal que vamos a ver es la confusión. Pero podemos ver que puede presentar lo mismo, tos productiva, mal estado general, anorexia, astenia, dinamia, signos respiratorios, en algún tipo de neumonía puede presentar hemoptisis y inclusive puede haber ausencia de fiebre. Entonces, lo principal aquí es que es un inicio insidioso. A diferencia de la neumonía típica, que es rápido, por lo menos en 3 días, 4 días ya se presentó, el insidioso es una neumonía que va progresando poco a poco. Un ejemplo típico, pues la tuberculosis, ¿no? Y los que nos van a decir que son predictores de mala evolución en nuestros pacientes va a ser la frecuencia respiratoria alta, las alteraciones del estado de conciencia y la lesión renal, como vamos a ver más adelante en los factores pronósticos. Entonces, los datos predictores de que pueden tener neumonía, pues puede ser la fiebre, la taquipnea, la producción de esputo y pues principalmente la fiebre, ¿no? Ahora, hay algunas veces en que les dicen que el paciente empieza con dolor abdominal. Generalmente estos pacientes, como están taquipnéicos y respiran con la boca abierta, pueden tener distensión gástrica y esta es la causa del dolor abdominal. Y entonces, a la exploración física, vamos a encontrar que el principal síntoma en el 90% de los casos va a ser la tos. En el 66% de los casos va a ser la expectoración. Disnea, crepitantes, escalofríos, dolor pleurítico, etcétera, etcétera. Como tal, tenemos otros síntomas, pero tenemos síntomas que se van a confundir con otras enfermedades, como es el dolor pleurítico en el caso de la TEP, o la hemoptisis, como puede ser en la tuberculosis o en alguna otra patología de base pulmonar. Inclusive en los tumores puede haber hemoptisis. Pero siempre les van a poner el ENARM. El ENARM son prácticamente casos de libro la mayoría. Entonces, ¿qué les van a poner?
un paciente con la evolución típica y les van a dar prácticamente el diagnóstico con datos clave. Entonces, a la exploración, yo les recomiendo que siempre, siempre busquen el síndrome de condensación. ¿Cuál es el síndrome de condensación? Pues el que es característico de la neumonía. Les van a poner a la inspección, la ampliación y la amplexación se va a encontrar disminuida. A la palpación va a tener hipomovilidad y los frémitos vocales van a estar incrementados. Es prácticamente el único que va a tener los ruidos pulmonares incrementados, los frémitos vocales incrementados. La percusión va a ser una percusión mate. Y en la auscultación vamos a encontrar el soplo tubárico, la egofonía y la transmisión vocal. Entonces, el síndrome de condensación siempre es muy importante que en el ENAR busquen este síndrome para que de esta forma ustedes puedan diagnosticar además de una manera más sencilla la neumonía. ¿Sale? Entonces, ahora va lo más complicado. Ya tenemos un cuadro clínico. Tenemos que agregar la imagen y el laboratorio. Entonces, ustedes ya tienen un cuadro clínico de sospecha, una neumonía típica. Tienen una alta sospecha y entonces le hacen una imagen. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar? Zonas de hipoventilación, broncograma aéreo y zonas de consolidación. Algunos que están en su servicio social no van a tener radiografía. Entonces, el simple hecho de tener nuestro síndrome de condensación, la fiebre, los estertores que son típicos de ellos en cualquier zona y los antecedentes de haber estado expuesto, por ejemplo, en este caso con alguien con COVID, o algún antecedente como de broncoaspiración o que tengan un EPOC, etcétera, etcétera, pues nos van a dar un factor de riesgo para tener la neumonía sin necesidad de tener la radiografía. Por esa razón, si bien nos va a ayudar para el diagnóstico, no es un estudio como tal de rutina. Sin embargo, toda consolidación de nueva aparición y no atribuible a otra causa y acompañada de fiebre de menos de una semana, debe tratarse como neumonía hasta demostrarse lo contrario. Y finalmente, vamos a tomar algunos laboratorios que nos van a complementar el diagnóstico. Esta es una imagen típica de algo que vamos a ver que se llama el signo de broncograma aéreo. Vamos a ver aquí que se ve el parénquima pulmonar y vamos a ver aquí en las flechas cómo dentro de esta zona de consolidación va a haber zonas aireadas. Si recordamos la imagen que les puse antes, están los alvéolos y hay pequeños conductos que van a comunicar los mocos, pero va a haber otros alvéolos que sí van a estar ventilados. Y eso es lo que va a condicionar este broncograma aéreo. Podemos ver aquí cómo dentro de la consolidación se ve en las pequeñas zonas aireadas. Este también es un dato de neumonía y cuando les pongan la imagen en el ENAR tienen que buscar el broncograma aéreo. Aquí vemos otra imagen de broncograma aéreo un poquito más representativa. Aquí en esta imagen de la radiografía de tórax podemos ver que tiene una consolidación pues característica, ¿no? Esta prácticamente va a ser una neumonía típica. Y aquí vamos a ver una imagen que si bien se puede confundir con la neumonía, esta imagen no es neumonía. Aquí está totalmente colapsada en la parte apical del pulmón derecho, pero aquí podemos ver cómo esta flecha está señalando la tráquea. Cuando ustedes vean una imagen así colapsada y vean la tráquea desviada, esta desviación de la tráquea es una imagen de atelectasia. Entonces, algo que ocurre, por ejemplo, en mi hospital, que es muy común. El paciente de cirugía entra a procedimiento y entonces sale del procedimiento, 3 días después hace fiebre, le tomas una placa de tórax y pues tiene esta imagen. Recordemos que una de las principales causas de fiebre postquirúrgicas pues es la atelectasia. Y entonces podemos dar un tratamiento, un diagnóstico falso de neumonía cuando realmente lo que tuvo aquí fue una atelectasia, ¿no? Y entonces, vámonos a la zona de laboratorio. En los laboratorios vamos a tener estudios que pueden ser de rutina. Ustedes van a llegar con un paciente, le hacen su estudio de rutina y vamos a encontrar leucocitosis pensando que la principal causa es bacteriana y que pues vamos a encontrar neutrofilia. Pero recordemos que en el COVID no es así. La verdad es que si hacemos, o sea, si el ENAM se ve enfocado en su sospecha de COVID, la imagen que van a tener típica va a ser infiltrados periféricos. En el COVID lo que se ve son infiltrados periféricos. E inclusive salieron artículos donde demostraron que más de 50 de las placas al principio del COVID es normal,
pero cuando busquen infiltrados por sospecha por COVID, tiene que ser periférico. Y generalmente es bilateral o en una imagen de vidrio despulido. Y la diferencia de la bacteriana, que es segmentaria, el COVID es generalizada. Y en un COVID avanzado van a encontrar datos de fibrosis pulmonar. Entonces, o por ejemplo, en un paciente, como les había dicho, alcohólico, si ustedes tienen un paciente que tiene sospecha de que broncoaspiró, o aquellas personas que dicen, tiene antecedente de BC, y entonces tiene dificultad para la deglución y empezó a hacer fiebre. Bueno, pues sospechamos que está broncoaspirado. Ahí lo que vamos a encontrar va a depender de la posición del paciente. Si saben que es un paciente con EBC, probablemente está acostado y las zonas en donde van a buscar la consolidación tienen que ser posteriores. A diferencia de esta que pues si está aquí en lóbulo medio, pues esta no puede ser por broncoaspiración, ¿no? Entonces las imágenes que vamos a buscar van a depender de eso. Y en los laboratorios, lo que les decía en el COVID, va a haber linfopenia. Eso es algo característico del COVID, que tiene linfopenia e inclusive lo utilizaron en algún tiempo como un factor pronóstico de severidad. En pacientes que ya tienen un choque séptico por foco neumónico, pues hay que hacerles pruebas de función hepática, las pruebas renales, electrolitos séricos y pues la glucosa, porque pues un paciente que está bastante alterado puede tener hiperglicemias. Después hay que hacerle una gasometría. Normalmente esto nos va a poder determinar la severidad de la neumonía, sobre todo cuando hagamos una escala que se llama PESI. No se mueran por aprenderse la escala del PESI o PORT, porque no se las van a preguntar como cada rubro, pero sí les pueden preguntar, porque es de las más comunes, cómo clasificarla dependiendo del puntaje, que ahorita les voy a poner una tablita. Y pues recuerden, un paciente con una acidosis con neumonía, pues es un paciente más grave que una alcalosis. Pueden estar presentables las dos. Las pruebas de identificación va a depender sobre lo que queremos encontrar. Por ejemplo, nosotros tenemos un paciente que está hospitalizado, pero no sabemos o queremos dar una terapia dirigida. Le vamos a hacer un cultivo de esputo. Y entonces, lo que vamos a ver aquí va a ser, pues lo que crezca, nos van a dar un antibiograma y con eso vamos a hacer el tratamiento dirigido. La tinción Gram va a ser operador dependiente. Entonces, pues también depende de quién la muestra, puede ser que encuentre o no las características específicas de cada agente. Pueden encontrar IFAS en caso de un hongo. Y también va a depender de la calidad de la muestra. Si la muestra no es buena, pues no vamos a ver nada, ¿no? Y pues aproximadamente el 40% de las personas no van a poder recolectar de manera satisfactoria una muestra. Estos van a ser, por ejemplo, los pacientes que tienen múltiples comorbilidades, como los pacientes con EBC, falla cardíaca severa o un EPOC que ya es muy severo y que no pueden expectorar. Generalmente estos estudios se hacen en pacientes de moderado a grave. Otro que se llega a hacer son los hemocultivos. Tienen que saber que es muy específico del agente, ya que estos llegan a ser bacteriemias. Sin embargo, menos del 50% de los hemocultivos llegan a salir positivos. Entonces, pues el hecho de que le hayan hecho un hemocultivo y que salga negativo no excluye el diagnóstico. Después, si tenemos una neumonía grave y no sabemos qué hay, pues entonces podemos hacer una detección de antígenos o una PCR. Cuando empezó lo del COVID, eso fue lo que hacían. O sea, no sabían qué tenían, pues empezaron a hacer PCR y detección de antígenos. Y pues es fundamental para diagnosticar algunos virales o algunos antígenos específicos de Streptococcus pneumoniae. Y pues los estudios serológicos principalmente se dan en estudios epidemiológicos. Realmente estos no se los van a preguntar tal cual, pero pues hay que saber que cuando son casos aislados, lo que hacen son estudios serológicos y pues es poco funcional porque sus resultados tienden a salir entre 4 a 9 semanas. Y finalmente, si nosotros tenemos un paciente que tiene un derrame pleural asociado a una neumonía, le hacemos una toracocentesis, lo mandamos a cultivar y crece algo, pues entonces, en este caso, pues nos va a ayudar a hacer el diagnóstico, ¿no? Generalmente la toracocentesis se va a hacer en aquellos que presenten una elevación en más de 10 milímetros. O algunos criterios para realizar una toracocentesis es que presenten un derrame pleural unilateral. Y entonces los datos de mal pronóstico van a hacer que presenten bacteriemia, leucocitosis más de 30,000 o un índice de Kirby, pues que sea menor de 200. Aquí puse menor de 250 porque va a depender de la bibliografía en que lo lean. En el caso del COVID, empezaron a utilizar como punto de corte de severidad abajo de 250. Pero pues esto va a hablar sobre el síndrome respiratorio y va a depender
pues obviamente de la severidad del proceso neumónico que se tenga. Y finalmente, si el paciente está con hipercapnia, pues ya hablamos que prácticamente está en las últimas, ¿no? Y pues bueno, finalmente tendremos el diagnóstico. Ahora, ¿qué hacemos? Hay que determinar dónde vamos a tratar a este paciente. Esto recuerdo que sí lo llegaron a preguntar en el ENARM en alguna ocasión. Les ponen al paciente y les dicen, ¿dónde atendería al paciente? En el hospital, en la terapia intensiva o ambulatorio. Aquí lo importante es recordar, yo creo que principalmente y el más fácil de recordar que sí les pueden preguntar como tal, es el CURP 65. El CURP 65, ya saben que la C es de confusión, la U es de urea o BUN mayor de 19, una frecuencia respiratoria mayor de 30, la B de blood pressure de tensión arterial menor de 90 a 60 y una edad mayor de 65 años. Si no tenemos ninguno o uno, el tratamiento va a ser ambulatorio. Si tenemos 2 puntos, el tratamiento va a ser hospitalizado. Y si tiene 3, perdón, 2 o 3, es hospitalizado. Y si tiene de 4 a 5, el paciente se tiene que tratar en terapia intensiva. Entonces, cuando les presenten un paciente, intenten sacar el CURP 65 si es que les preguntan dónde atendería al paciente. Hay otra forma en aquellos pacientes que se enferman en la provincia y que no tenemos laboratorios, que se denominó CRB65. La única diferencia es que eliminan la urea, porque pues no podemos tomar el laboratorio si pasan los mismos parámetros. Entonces, el que tenga 0 puntos, pues va a ser ambulatorio. De 1 a 2 va a ser hospitalización y de 3 o 4 va a ser en terapia intensiva. Y esto va a depender por la mortalidad que se asoció a cada uno de estos pacientes. Y finalmente, el PCI. Recordar aquí que los que se van a hospitalizar son aquellos que tengan un grado 4 o 5. Y el PCI les va a pedir infiltrados pulmonares, la gasometría, la sintomatología, etcétera, etcétera. Pero como les digo, es una tabla bastante grande y generalmente lo que les van a decir es la clasificación. Y aprenderse la memoria toda, yo creo que no es funcionar en fines ENAR. Y bueno, lo importante ahora, lo siguiente sería la elección del antibiótico. Ambulatorio, hospitalizado, ¿qué vamos a hacer? En los pacientes ambulatorios, vamos a pensar que estos pacientes, pues obviamente no tienen factores de riesgo para multidrogoresistencia y vamos a pensar que si tiene una neumonía típica, vamos a darle tratamiento ya sea con un betalactámico. Lo que recomiendan las guías será amoxicilina de 1 gramo cada 8 horas, ¿no? Pero si tenemos un agente atípico, vamos a agregar la claritromicina. De hecho, no sé si recordarán que en un principio, cuando se empezó lo de la neumonía por COVID, daban como tratamiento claritromicina y algún otro antibiótico. Y eso es porque las guías de la ITSA te dicen, si tiene una neumonía de características atípicas, tienes que dar un betalactámico más un macrólido. O en su defecto, una fluoroquinolona respiratoria, como en este caso sería el levofloxacino o el moxifloxacino. Hay que nada más como dato importante aquí, el moxifloxacino está más de elección en las neumonías por broncoaspiración versus el levofloxacino. En un paciente hospitalizado, lo mismo. Si es típico, hay que dar tratamiento con betalactámico. Y si tenemos sospecha de que sea un agente atípico, darle un macrólido añadido, generalmente será la claritromicina. Y la neumonía típica, pues lo mismo, ¿no? Betalactámico más un macrólido. O en su defecto, una fluoroquinolona. Ahora, si nosotros sospechamos que el paciente tiene factores de riesgo para multidrogoresistencia o que tenga algún factor de riesgo para que sea una bacteria súper resistente, en ese momento nosotros le vamos a dar tratamiento con un carbapenémico o también le podemos dar la famosa piperacina con tazobactam o algún sulbactam, etcétera, etcétera. Pero generalmente lo que les van a preguntar ahí en el ENARM son casos típicos. No les van a preguntar que si es que si se presentó con que hace 30 días tuvo antibiótico, ¿cuáles tienes que dar? O sea, eso ya es un poquito más de ya a nivel de la especialidad. Lo que les van a preguntar sea el tratamiento ideal. Y si nosotros sospechamos una pseudomonas, como en el caso de lo que les había dicho al inicio, por fibrosis quística o que tuviera una infección por un paciente con bronquiectasias, pues lo ideal sería una cefalosporina de 4ª generación o piperacilina con tazobactam o un carbapenémico.
Entonces, o en su defecto, si tiene múltiples comorbilidades, agregarle fluoroquinolonas. Ahora, la elección del antibiótico debe de continuarse por lo menos 72 horas. Si a los 3 días nosotros notamos que no mejora y que además el paciente tiene deterioro de la función respiratoria, se deteriora el estado de conciencia, entra en un estado de choque, falta de mejoría o fiebre persistente más de los 3 días, más de 48 horas, se tendría que repetir la placa y ver si en este caso la neumonía progresó o si en su defecto se, pues no mejoró nada y tendríamos que cambiar un antibiótico a escalonarlo algo más fuerte. Hay algunas excepciones en aquellos pacientes donde pues a lo mejor no hubo una adecuada administración del medicamento, en aquellos pacientes que no tienen un buen apoyo familiar y pues en aquellos pacientes pues tendríamos que determinar si realmente se hizo o no un adecuado tratamiento. Ahora, la pregunta es, administración de mucolíticos. ¿Está bien administrar mucolíticos en los pacientes? Nosotros solemos ver que suelen mandar mucho el ambroxol, la guaifenicina, el dextrometorfano, que es un antitusígeno, ¿no? Que generalmente viene el ambroxol con dextrometorfano. Se ha demostrado que realmente los mucolíticos no ayudan a los procesos de neumonía. ¿Qué es lo que tiene que tener para que sí demos mucolítico? El paciente tiene que tener alteración de el mecanismo protector de la tos. ¿Qué tiene que tener? Un moco espeso. Tendría que tener alteraciones de lo que sería la estructura pulmonar o en su defecto una tos inefectiva. En ese momento sí podemos administrar mucolíticos y el único que ha demostrado que mejora el tiempo de infección o bueno, que ayuda a expectorar realmente y disminuye la mortalidad es la N-acetilcisteína. El ambroxol realmente no ha demostrado mejoría, solamente ayudaría a lo mejor a expectorar un poco, pero el único que sí se ha demostrado que ayuda es la N-acetilcisteína. Y entonces, ¿en qué pacientes sí lo administraríamos? En aquellos pacientes con fibrosis quística, con bronquiectasias, con EPOC, con aquellas personas que tienen alguna alteración a nivel pulmonar, que tengan deformidades. En aquellos pacientes sí sería adecuado administrar un mucolítico. Después, las medidas generales. Si el paciente requiere oxígeno, las metas de saturación en un paciente sin antecedentes de enfermedad pulmonar siempre van a ser entre 92 y 96%. Suelen dejar a veces que saturen hasta 100%, pero se ha demostrado que también el oxígeno liberal pues condiciona otras complicaciones. Entonces las metas son de 92 a 96%. De preferencia, la posición tiene que ser una posición en semi-Fowler. ¿Por qué? Porque algunos pacientes, por el mismo proceso neumónico y por la hipoxemia, su estado de conciencia tiende a decaer y por lo tanto la vía aérea no está protegida. Tienen que nebulizar. Esto va a depender. Si el paciente hace broncoespasmo, pues sí. Pero si no hace broncoespasmo, pues no tendría sentido realmente. Un paciente que se nebuliza con salbutamol y que tiene neumonía y que no tiene broncoespasmo, solamente lo van a condicionar que sea afectado por sus efectos adversos, como la taquicardia, que muchas veces se quejan de eso los pacientes. Los vendajes de miembros pélvicos realmente, si lo buscan, pues sería más bien tromboprofilaxis, ¿no? Las soluciones de preferencia restrictivas. La mejor solución que existe es aquella que no se utiliza. Entonces, si el paciente tiene una vía enteral íntegra y puede comer, la solución es mínimas, que tome agua por vía oral. Si no, entonces se tendrá que calcular los líquidos a 25 mililitros por kilogramo de peso. ¿Puede presentar edema? Sí, sí puede presentar edema, sobre todo en aquellos pacientes que están sobrecargados y de preferencia cuando se pueda movilizarlos. ¿Y qué pacientes van a tenerse que ventilar? Aquellos con un Glasgow menor de 8 o con una caída del estado de conciencia de 2 puntos, hipoxemia con menor de 60 milímetros de mercurio y saturación abajo de 90, que a pesar del aporte de oxígeno, porque obviamente si nosotros le estamos dando, o sea, si no tiene oxígeno y esto mejora con la oxigenación, pues no requiere intubación. Hipercapnia progresiva con un pH menor a 7.25, algún paciente que se esté fatigando, o sea, aquellos que tienen una frecuencia respiratoria mayor de 35, aunque algunas bibliografías dicen que es arriba de 30, o una capacidad pulmonar baja. Y vamos a tener algunos casos especiales. La neumonía extrahospitalaria va a ser aquella que se diagnostique 48 horas
después de su ingreso y que pues ya, o sea, un paciente llega y a las 48 horas de que se ingresa, si presenta neumonía en las primeras 48 horas, todavía se va a considerar que la neumonía es extrahospitalaria, o que se presente 72 horas después de su egreso, entonces ahora sí esta va a ser extrahospitalaria. Sin embargo, si se presenta después de las 48 horas de su ingreso o antes de las 72 horas después de su egreso, va a ser neumonía nosocomial. Hay un término que antes existía que se llamaba neumonía asociada a los cuidados de la salud. Ese término ya no se utiliza. Entonces, pues no vale la pena como tal mencionarlo. La neumonía asociada de los cuidados de la salud anteriormente era aquella en donde eran como asilos, donde eran cuidados los ancianos y que pues como había otros enfermos podía estar con factores de riesgo para multidrogoresistencia. Pues esto no es así, ya no existe ese término. Ahora solamente sería neumonía nosocomial o extrahospitalaria, o más bien sería neumonía intrahospitalaria, porque ni siquiera el término de nosocomial ya se utiliza. Y pues bueno, estos pacientes, principalmente los que tienen neumonía nosocomial, sus principales agentes van a ser, pueden ser atípicos o multidrogoresistentes. Y generalmente estos pacientes tienen mayores factores de riesgo. Su incidencia va a ir de entre 5 a 20 por cada 1000 ingresos. Y la neumonía asociada a ventilador. La neumonía asociada a ventilador principalmente se va a diagnosticar después de 3 días de haber estado intubado. Un paciente llega a terapia intensiva por alguna cosa, no sé, traumatismo craneoencefálico, lo intuban y si a los 3 días presenta picos febriles y se toma una radiografía y tiene ya infiltrados, entonces podemos pensar que es una neumonía asociada a ventilador, pero hasta después del tercer día. Y pues esto generalmente se va a presentar en 27 pacientes, en 27% de los pacientes de la UCI y pues igual, tiene una letalidad alta y principalmente puede ser por pseudomonas o por agentes intrahospitalarios. Esto de que si yo les digo cuál es la principal causa, pues eso va a depender del área donde se encuentre el servicio de la salud. Donde yo trabajo, por ejemplo, la neumonía principalmente que se da es por pseudomonas aeruginosa, pero también hay algunos hospitales donde su principal residente es el Acinetobacter baumannii. Y pues bueno, si nosotros tenemos un paciente que está hospitalizado y de repente presenta un deterioro clínico, secreciones abundantes, vuelve a presentar fiebre y le toma una radiografía y se presenta una imagen compatible, entonces en este caso nosotros vamos a poder sospechar un proceso neumónico y habrá que iniciar tratamiento. Si a pesar de eso no responde al tratamiento, entonces lo que vamos a hacer va a ser sospechar infecciones diferentes, legionela, infecciones virales, infecciones fúngicas o Staphylococcus aureus, algún patógeno raro. Y entonces, primero hay que tener una alta sospecha. Cuadro clínico más imagen y laboratorios nos van a tener que dar una alta sospecha igual. Hay que detectar el agente, ver la severidad con la gasometría y en caso de no saber bien cómo está el proceso inflamatorio, pedir fractantes de fase aguda. Solamente en el caso de que nosotros no sepamos cuál es el agente, un paciente con neumonía que no mejora, los infiltrados se incrementan, podemos pedir la procalcitonina. La procalcitonina es un reactante de fase aguda que si nosotros lo encontramos elevado, vamos a poder decir que entonces este paciente pues prácticamente va a ser una infección bacteriana. Las infecciones bacterianas son las únicas que elevan la procalcitonina. Sin embargo, la procalcitonina se va a elevar en procesos inflamatorios también severos, como la pancreatitis o en pacientes grandes quemados. Pero si hablamos de un proceso infeccioso, si se eleva la procalcitonina, hablamos de un agente bacteriano. Si vemos que el paciente está con fiebre, deterioro respiratorio y la procalcitonina no está elevada, entonces es cuando vamos a pensar que puede ser un agente viral, como la influenza o el COVID. Y entonces, ¿cómo vamos a saber a quiénes se van a cargar el payaso? Aquellos pacientes que tengan choque, aquellas personas que tengan una edad avanzada, que estén en ventilación mecánica, que tengan una enfermedad asociada importante. Generalmente las bacterias gram negativas tienden a ser muy difíciles de erradicar, o aquellas personas que tengan un oxígeno prolongado, como aquellas con EPOC que ya sean muy avanzado, o aquellos intubados que hayan estado mucho tiempo con ventilación mecánica. Estos son los que pueden llevárselos el payaso. Y bueno, ¿ahora qué hacemos? Ya detectamos que puede haber un factor de riesgo para multidrogoresistencia, lo que les había dicho. Si no tienen ¿cómo se llaman? Factores de riesgo para multidrogoresistencia,
pues entonces el tratamiento será el de siempre, ¿no? La cefalosporina de tercera generación o un betalactámico o una fluoroquinolona. Si tiene factores de riesgo para multidrogoresistencia, pues hay que pensar en penicilina con un inhibidor de las betalactamasas. Esto de aminoglucósidos y fluoroquinolona se utilizaba antes. Ahorita lo que seguiría sería o el inhibidor de las betalactamasas o un carbapenémico, si es que sospechamos que tienen factores de riesgo para multidrogoresistencia. Y si son aquellas personas como aquellas bacterias que son oxacilino resistentes y que pues ya tienen bastante resistencia, como el Staphylococcus aureus, que a veces es resistente a la vancomicina, entonces podemos escalarlo hasta el Linezolid, o si sospechamos que puede ser sensible a la vanco, pues darle vancomicina. ¿Cómo podemos prevenirlo? Con la vacuna antineumocócica en aquellos mayores de 65 años. Hay que recordar que esta vacuna antineumocócica se va a repetir cada 5 años y su eficacia va de 60 a 70% y te va a generar anticuerpos entre 2 a 3 semanas. La vacuna antineumocócica, yo le he preguntado a las personas de 65 años quiénes la tienen. La verdad es que de 10, una o dos la tienen. Entonces siempre es importante ponerle sus vacunas a sus pacientes ancianos. Y la vacuna contra la influenza. También la vacuna contra la influenza la tienen que tener todas las personas mayores y de preferencia pues todos. Y también nos va a generar anticuerpos en 2 a 3 semanas. Aunque hay otras medidas también de prevenirlo. Colutorios en aquellas personas que empiezan con una infección bacteriana de vías aéreas superiores. Generalmente los colutorios pueden ayudar a una limpieza y evitar que haya broncoaspiraciones por agentes por gram negativos. En pacientes que no se pueden movilizar, la posición siempre va a ser buena. Pacientes que ya están encamados, pues siempre decirles que se mantengan en posiciones semifowler. Siempre mantenerse con lavados de manos y, bueno, aspirar secreciones, evitar el alcohol en aquellas personas que tienen alcoholismo, controlar las comorbilidades, movilizarlo tempranamente. Una adecuada nutrición siempre va a ayudar al sistema inmune. La fisioterapia puede ayudar a movilizar las secreciones. Y bueno, en aquellos pacientes que se intuba de manera incorrecta, un tubo más pequeño, por ejemplo en terapia intensiva, tienen riesgo de broncoaspiración y entonces sería igual neumonía por broncoaspiración. Y pues bueno, me gustaría comentar solamente algo que aprendí que para mí es algo muy importante. El ENARM es un examen para médicos generales. Lo más importante aquí es enfocarse en los datos importantes y eso va a ser siempre la clave para el diagnóstico. No se vayan a las cosas muy difíciles. Si se van a pensar que, híjole, y si me preguntan una infección por Histoplasma capsulatum en un paciente con VIH, sí, sí puede ser, pero les van a poner, bueno, el paciente tiene VIH y tiene CD4 menores de 50, ¿no? Por ejemplo. Y entonces van a decir, bueno, sí pudiera tener neumonía por Histoplasma capsulatum, pero también puede tener neumonía por neumocistis jirovecii. Entonces, principalmente, ¿qué es lo más común? Pues neumocistis jirovecii, ¿no? Y entonces tendrán que irse por lo más común. No se vuelen. Conozco muchas personas que llegan a volarse y entonces eso sí es lo que les va a condicionar problemas o dificultad al momento de responder. Porque si decimos puede, pues todo puede. O sea, puede ser una neumonía por legionela, sí. Puede ser una neumonía por clamidia, sí. Puede ser una neumonía por aspergillus, sí, sí puede ser. La palabra puede siempre va a existir. Entonces, siempre enfocarse en los datos importantes y recordar que como es un examen para médicos generales, les van a preguntar lo más común y de preferencia, generalmente les preguntan los casos del libro. Y pues, no sé si tengan alguna duda las personas que hayan visto esto para que se los pueda resolver. Si no hay alguna duda, pues por mí no habría algo más que agregar. Y pues les deseo mucha suerte en su examen. La perseverancia siempre va a alcanzar. Yo hice el examen 3 veces y al final me quedé. Entonces, si no se quedan, sigan intentando. Listo, muchas gracias, doctor.
No, muchas gracias a ti. Que estés Bueno, muy bien. damos por terminada la clase del día de hoy y nos vemos a la próxima. Gracias. Que pase linda noche.